Recomiendo, estamos aquí en un hotel en Gandaria de Santa Fe y en este caso acompañado con el secretario general que tiene la Asociación de Trabajadores del Estado, con Jorge Gosman. ¿Cómo andas, Jorge? Gracias por el programa. No, gracias a vos. Jorge, más que nada también hablar de un tema que tiene mucha preponderancia en este tiempo, en esta época que estamos viviendo, en los cuales cada uno de los trabajadores que usted representa, como son el personal, los efectores de salud, están abocados a trabajar casi de manera incesante, digo. Sin cuarentena, sin descansos, sin días de descanso ni feriados, trabajando de forma incondicional. Sí, y además desde el inicio, ¿no? Todo un proceso. Acordate cuando empezó la cuarentena, cuando de repente se cerraron, bueno, la mayoría de los organismos y demás, que fue una medida correcta, yo creo, de la cuarentena inicial, anticipada, y ahí empezaba la incertidumbre de los compañeros porque no había elementos. Exactamente. Entonces, todavía no había llegado, no se había expandido en estos términos el coronavirus, pero la gente estaba mal, los trabajadores estaban mal, porque la percepción era de que se venía, pero no sabemos qué. No sabemos qué, y no había elementos hasta que llegaron los aviones de China. Este proceso llevó, no sé, no menos de 40 días, hasta que, o tal vez algo más, hasta que se pudieron equipar todos los efectores. Menos mal, digo esto, de que hubo una cuarentena de entrada, porque por lo menos postergó la expansión del virus y permitió el equipamiento, esto que de repente no se comenta, no está, porque se habla del equipamiento de los hospitales, de las cámaras de unidades intensivas, pero al principio no teníamos los elementos, qué sé yo, no había barbijo, pero además no había barbijo, elementos de protección personal, no había los pilotines que hay que poner, no había los elementos que después, bueno, aparecieron y hoy están todos los efectores ocupados. Entonces, si bien el virus no circulaba, sabían de que el virus iba a llegar, los compañeros, y no tenían los elementos de protección. O sea, empezó, menos mal digo, de que el aislamiento inicial permitió estas grandes compras que se hicieron de los elementos de protección personal, además de los elementos para combatir la pandemia, como el caso de los respiradores, camas de UTI, etcétera. Y en este momento estamos viviendo, yo no sé si los picos se van trasladando, pero si hablamos de la ciudad de Rosario es probable que ya se haya superado el pico, con un pico altísimo. Vos imaginate que Rosario llegó a tener más de 1000 contagios. 1200, y Capital Federal, 3 veces más de población, llegó a 1800. La situación de Rosario, de todo el sur, de Venado, de Rufino, de Casilda, situaciones donde los compañeros vivían situaciones muy complejas, porque además permanentemente hay trabajadores y trabajadoras que están o con contagio o en aislamiento, con lo que baja la cantidad de personal. Bueno, esta situación se está trasladando ahora, lo está planteando creo que la ministra de Salud, de que se prevé una avanzada del virus en la zona centro-norte. Acá en Santa Fe ya estamos en una situación equivalente a la que estaba Capital Federal. Cuando Capital estaba, nosotros andamos en 240, 250, es el equivalente a los 1800 diarios de Capital. Bueno, Capital le llevó 3 meses después de ese pico a bajar a 500, 600. Con lo que la pandemia está presente, el coronavirus está muy presente en la provincia de Santa Fe, por lo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para cuidar a los trabajadores de la salud. Y no tenemos otra manera, Maxi, de cuidarnos nosotros, de evitar los contagios por nosotros, por nuestra familia, por si vivimos con personas de riesgo, pero todo eso termina en el hospital.
Entonces, para precisamente cuidar a los trabajadores de salud, tenemos que cuidarnos nosotros. Y a su vez el cuidarnos, ¿qué significa? Significa no un sacrificio extremo. Distanciamiento social, barbijo, lavado de manos. Hemos aprendido mucho del coronavirus. Si estamos, evitar las conglomeraciones, tratar de estar al aire libre, zonas ventiladas, es una nueva normalidad con la que se puede convivir en esta transición. No le estamos pidiendo a la gente que no salga de la casa, que evite todo tipo de acercamiento. No, con todo lo que aprendimos, aplicarlo y seguir la vida, que la vida siga su curso, con algunas limitaciones, obviamente. Pero tener presente de que si no nos cuidamos, estamos maltratando a los trabajadores de la salud. Yo te aseguro que hay mucha angustia. Eso te iba a decir, ¿qué sentís? ¿Qué ves vos? De los enfermeros, de aquellas personas. Yo digo enfermeros porque son tan o más importantes que un médico, digo. Porque están con el paciente diariamente, por ejemplo. Mirá, yo lo que uno observa, ¿no? Te imaginás, yo a verla en una semana y media, sí, un poco menos, hice 11 reuniones de delegados. O sea que hay un ritmo de cercanía en forma permanente. Claro, terminaba, te imaginas 11 reuniones en 7 días, 6 días, 2 reuniones de delegados por día. Exactamente. Y yo creo de que con la experiencia que uno tiene, uno lee los rostros, ¿no? Uno lee los rostros y ve los gestos de los compañeros y denotan un cansancio o denotan esta satisfacción de los trabajadores de la salud cuando lanzamos esta campaña, como la sensación de, no sé si de agradecimiento, de necesidad. Para concientizar. Para concientizar. Porque realmente hemos vivido situaciones muy complicadas. La saturación del hospital de Venado Tuerto, un hospital nuevo, inmenso, bellísimo. Bueno, en esta doble contradicción donde se saturaron las camas, por un lado, y por el otro, había menos trabajadores que lo que habitual y normalmente hay. Claro. Precisamente por las licencias. Ahora bien, el sistema de salud funcionó en la provincia porque rápidamente se derivó creo que a Firmat, a Rosario. Yo creo que el sistema de salud está respondiendo bien, pero el sistema de salud está integrado fundamentalmente por el equipo de salud. Por el personal y hay que cuidarlo. Yo creo que cuando termine la pandemia, este sector va a estar en una situación de estrés absoluta. Porque además se limitan las licencias ordinarias. Sí, 24 por 24, yo digo, es sin descanso, es casi. Es una tarea sin descanso y donde, estamos viviendo situaciones complicadas a nivel de lo que comparativamente uno puede mirar en el mundo. La situación de Rafaela, por ejemplo, con más de 100, la situación que se vivió en Venado, la situación, uno mira todo el Gran Santa Fe, la situación de Recreo, de Rincón. Estamos en un momento donde tenemos que cuidarnos. Esto no quiere decir que tenemos que encerrarnos en términos absolutos, de que tenemos desarrollar esta nueva normalidad, distanciamiento social, uso de barbijo, estar en lugares ventilados y tratar de evitar contagiarnos para generar menos trauma. Jorgito, ¿qué mensaje le das
al enfermero, la enfermera, al trabajador de la salud, que como recién lo decíamos, digo, hoy trabaja a destajo, pensando no solamente en la integridad de aquella persona que está cuidando, sino en la de su familia y la de uno mismo? A ver, yo creo de que la salud en términos generales ocupa un lugar central en la vida de los pueblos y en la vida de cada uno. Nosotros de repente no tenemos conciencia del valor que tiene la salud. Y fundamentalmente aquellos que tenemos seguridad social, que tenemos la obra social, o aquellos sectores de más altos ingresos que tienen la prepaga, pero los sectores humildes, el único acceso que tienen a la salud es el hospital público. Exactamente. Y yo creo de que esta pandemia nos tiene que dejar como legado no solo una mejor calidad en la infraestructura hospitalaria, sino en la calidad en la prestación de los servicios de salud. Acá, en el futuro, los trabajadores de la salud merecen ocupar un lugar distinto al que han venido ocupando. No solo porque han demostrado lo que demostraron, sino porque no estaban lo suficientemente considerados en la sociedad. En la sociedad. Entonces yo creo de que hay que pensar en un sistema de salud activo que tienda la pandemia es una circunstancia excepcional, pero después vuelven los dramas cotidianos de las enfermedades y acá tiene que salir un servicio de salud pública fortalecido y con trabajadores reconocidos, y ese reconocimiento a trabajadores que tienen que vivir la normalidad. Claro, exactamente. Yo digo eso, va a ser el año que viene, si las cosas se empiezan a normalizar, un año de bisagra. Como es la educación, el reconocimiento se le tiene que dar a los docentes, para los trabajadores de la salud. Porque en definitiva son los que terminan, y quedó demostrado y se está demostrando, que se terminan salvando las vidas de muchas personas, de muchísimas. Se termina salvando la vida y también se protege mucho la salud. Vos sabés que, más allá de que las estadísticas son cambiantes, porque es un virus que de repente no se sabe exactamente cuál va a ser su comportamiento, pero estadísticamente de cada 100 enfermos de coronavirus, 20 requieren una atención especial. Y 3, 4, 5 requieren los servicios de unidades intensivas. Ahora, ese 20% la pasa mal. Un 80% que la transita la enfermedad relativamente bien, pero hay un 20% que la pasa realmente mal. Y transitar la enfermedad requiere asistencia médica, requiere acompañamiento, y en ese sentido no es solo salvar vida, que es fundamental, es tratar que la vida sea lo menos dolorosa posible. Exactamente. En este 20% de gente que requiere atención hay un médico atrás, debe haber un médico atrás, porque en cualquier momento y a veces de repente puede tener necesidad de asistencia hospitalaria. Puede estar con dolores y demás, pero de repente cuando esto se agrava y se puede agravar rápidamente, requiere asistencia. Y además este virus no avisa, eso es lo peor que tiene. Y además no avisa, y no avisa el momento en que de repente te descompones. Por eso es salvar vidas, es estar presente, muy presente, en este 20% de la población que se infecta, a la que hay que tener un seguimiento estricto y yo diría casi cotidiano. Exactamente. Es lo que el IAPOS está haciendo, por ejemplo, ¿no? El IAPOS en el departamento de la capital está siguiendo cada 48 horas como máximo a la enfermedad, a las personas que de alguna manera están en situación de riesgo. Y a su vez, tener el teléfono disponible
para aquella persona que no está en una situación de riesgo y que de repente requiere asistencia médica. Exactamente. Entonces, digamos, hay muchas cosas que se han dado de una manera distinta a las que se daban y que van a permanecer. Por ejemplo, la telemedicina. Exactamente, sí. La telemedicina es una cosa que se venía, pero que ahora se va a precipitar. La posibilidad de atender determinadas situaciones a través de los medios tecnológicos. Es como que también la pandemia nos hizo reaccionar con los problemas de conectividad. Bueno, el gobierno de la provincia ha reaccionado en principio con bastante rapidez al lanzar este programa de conectividad para toda la provincia con una inversión muy grande. También la problemática de la conectividad va a ser el legado de la pandemia, ¿no? Y donde yo creo que va a impactar en el sistema educativo, porque muchas cosas van a seguir en el terreno de la virtualidad. Exactamente. Entonces, ojalá que nos encuentre con un sistema de salud mucho más fortalecido. Nos tiene que encontrar con un sistema de salud fortalecido. Hacía 4 años que en la Argentina en general no se hacían inversiones importantes en salud, al menos en muchas provincias. Nos tiene que encontrar con con una conectividad masiva. Yo creo que tenemos que llegar a un punto donde el derecho a tener internet sea gratuito. Esto es posible a través del Wi-Fi, ¿no es cierto?, en determinadas áreas. Creo que algo de esto va a dejar también la pandemia, y es posiblemente de que en determinados ámbitos la distancia se convierta en un elemento no que excluya a la presencialidad, pero que sea mucho más complementario en muchísimas carreras universitarias. Exactamente, sí. Sí, muchas cosas van a terminar siendo virtuales. Muchas cosas van a terminar siendo virtuales. Por ahí la pandemia nos aceleró un proceso que posiblemente se iba a ir dando en años. Jorge, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Como siempre. Con Jorge Hoffman, secretario general que tiene la Asociación de Trabajadores del Estado de Santa Fe, hablando sobre lo que es la realidad de cada uno de los trabajadores y más principalmente el reconocimiento a los trabajadores de la salud, en este caso aquí, desde el Hotel Hernandaria de Santa Fe. Lo recomiendo.